Vamos a pasar a continuación a la siguiente mesa redonda que va a moderar mi compañero Enrique González y que va a versar sobre las responsabilidades compartidas de la ciberseguridad en el sector sanitario. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo. Pues como has dicho, vamos a hablar de la responsabilidad compartida que es la ciberseguridad en los entornos sanitarios, porque no debemos olvidar que al fin y al cabo, como se suele decir, y porque es así, la ciberseguridad es una cuestión de todos, no únicamente de las personas o los profesionales que se dedican exclusivamente a ese campo, sino que entre todos tenemos que ser capaces de crear una cultura de ciberseguridad para hacer en general un uso de las redes, de los sistemas de Internet, en definitiva, seguro. Y para ello pues tenemos aquí una mesa redonda compuesta por 5 invitados con diferentes perfiles que nos van a permitir ver un poco precisamente eso, cómo desde diferentes puestos también se contribuye a que los entornos sanitarios sean ciberseguros. Paso a presentarles para entrar en la mesa redonda. Desde allí al fondo tenemos a Miguel Ángel Benito Tobar, que es jefe del Servicio de Protección de Datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares y además es coordinador general del Foro de Seguridad y Protección de Datos de la Sociedad Española de Informática de la Salud. A su lado tiene a José Ángel Hernández Armas, que es jefe de Ingeniería de Telecomunicaciones y Telemática del Hospital Universitario de Canarias y además es tesorero de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. A su izquierda está Javier Alonso, que es Lead Cyber Sales Europa de SAM, de Grupo Raylands. Perdona, Javier. Aquí a su izquierda está Federico Beltrán Carbonell, que es director de Sistemas de Información del Hospital Ibermutual de Levante, y aquí a mi derecha está con nosotros Pedro Mosquera, que es jefe de sección de seguridad lógica del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Muchas gracias a los 5 por estar aquí. Ya ven que son profesionales que trabajan en diferentes campos dentro del entorno sanitario, pero que bueno, hoy precisamente están aquí para hablar de ciberseguridad, ¿no? Como decimos, porque es una cuestión de todos. A mí me gustaría comenzar por vosotros, Miguel Ángel y José Ángel, para saber desde vuestra posición cómo veis el actual escenario de riesgos en torno a la ciberseguridad que hay en los entornos sanitarios. ¿Cómo lo veis desde vuestra posición? Buenos días, ¿no? Muchas gracias a la organización, ¿no? por la oportunidad, ¿no? de estar presente en esta mesa y con estos compañeros, ¿no? Como ha dicho Enrique, pues somos multidisciplinares, ¿no? Yo creo que hay desde la parte pública, la parte privada, la administración general y las comunidades autónomas, ¿no? Pues yo creo que el COVID, del cual seguimos aprendiendo todavía, ¿no? Nos ha transformado y nos ha llevado a un camino de una transformación en la que empezamos aceleradamente, ¿no? En el ámbito de los servicios de salud público en general, ¿no? y que ha llevado a una transformación que no estábamos preparados, ¿no? Y esta transformación en el ámbito de la telemedicina, en el ámbito de la administración electrónica o en el ámbito también del IoT médico, ¿no? Pues al final lo que nos ha llevado también es a nuevos vectores nuevos vectores de ataque y mayor exposición hacia el público, ¿no? Veníamos de un mundo muy de castillo, una infraestructura de no salía nuestra información de nuestro CPD, nuestros profesionales trabajaban siempre presencialmente y luego esta nueva ventana de exposición acelerada, ¿no? Porque yo creo que aprendíamos sobre la marcha y seguimos aprendiendo sobre la marcha, o como muchas veces decíamos, ¿no? Salimos en precario, el precario es para toda la vida, ¿no? En algunas ocasiones, pues nos ha llevado a la celeridad de poner sistemas de información en marcha y servicios en marcha sin pasar con las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Era una realidad antes de todo esto, ¿no? Del COVID, que la información sanitaria tiene un valor, ¿no? Para los ciberdelincuentes. Pero esta celeridad de poner sistemas de información en marcha también ha hecho que sea muy fácil para ellos. Hemos despreocupado muchas veces la seguridad por dar servicio, que es lo que realmente teníamos que hacer, ¿no?
y no es casualidad que las estadísticas de los incidentes de ciberseguridad hayan aumentado con la entrada en COVID, pero también no es casualidad porque es que hemos tenido muchos más servicios puestos a Internet, muchos más servicios, muchos más trabajadores dando servicios remotos, ¿no? Y sobre todo, como decimos, cuando veo las estadísticas, veo el tipo de ataque, o no, robo de credenciales y un tema mal configurado, ¿no? O sea, tampoco el 1, 2, 3, ¿no? de la ciberseguridad. Concienciación, como decía Enrique, de todos somos seguridad, poca concienciación en muchos casos de los propios profesionales, ¿no? Y luego sistemas expuestos que no nos enteramos y que se ponen en marcha sin pasar las auditorías de seguridad. Y digo esta parte de concienciación, ¿no? Nosotros mensualmente hacemos unas campañas de phishing, ¿no? Controlado, y después de haber sufrido un incidente hace 6 meses, pues todavía en el primer mes que hacemos la campaña de phishing hemos podido robar 400 credenciales, ¿no? En una semana, ¿no? Entonces, supuestamente, ¿no? Pero ese es nuestro reto, ¿no? Configurar bien los sistemas y concienciar a los profesionales, ¿no? José Ángel, en tu caso, como responsable de protección de datos de un organismo, ¿cómo estáis viendo esos riesgos que hay en torno a este asunto en el entorno sanitario? Bueno, como ha dicho Miguel Ángel, me gusta agradecer también a poder participar en representación de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. Tal vez más en este caso sería más la protección de los equipos médicos o la tecnología sanitaria. En mi perfil también del hospital también afecta un poco más la parte industrial, que ha sido hasta ahora tal vez en ciberseguridad digamos la pata más fea o la más complicada de proteger, por las circunstancias que se dan en cuanto a la parte de TI, informática está bastante, digamos, trillada, por decirlo de una forma llana, pero la parte de equipamiento médico tiene unas peculiaridades importantes, ¿no? Entonces, uno de los riesgos importantes que tenemos ahora mismo es asegurar el funcionamiento de estos equipos, que al final está hablando de la seguridad del paciente, es decir, lo que tenemos que conseguir es que el paciente tenga su diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma y que además sus datos de salud pues no sean alterados, no puedan ser robados, que iría también en relación a los sistemas de información como comentaba Miguel Ángel, ¿no? La característica del equipamiento médico se da en que los equipos son muy diversos, muy heterogéneos, al contrario que por ejemplo la parte de TI, equipamiento de ordenadores que suelen ser más homogéneos. Esto como siempre estamos generalizando, que no siempre es así. En la parte de equipamiento médico es totalmente diversa, es decir, por poner un ejemplo, pues ecógrafos puedes tener diferentes marcas, diferentes modelos con sistemas operativos, unos más actuales, otros. Entonces, proteger a todo este equipamiento, esta diversidad, es un reto importante, ¿no? Y como hemos hablado, bueno, se ha hablado en las diferentes sesiones anteriores, no es sencillo hacerlo porque están sujetos a normativas, a validaciones, con lo cual no se puede aplicar un parche de seguridad como daríamos en un ordenador a lo mejor tan fácilmente. No quiere decir que los ordenadores o el resto de las aplicaciones sea sencillo, pero la parte médica tiene añadidos otras problemáticas, ¿no? Y ese sería, digamos, el principal reto, ¿no? No tener una disponibilidad de un servicio, ¿no? Es decir, cuando hemos tenido pues, algún incidente en algún hospital, uno de los problemas es que no podemos seguir atendiendo la asistencia sanitaria, ¿no? Y eso tanto el servicio, si hoy en día sabemos que sin tecnología, sin la parte de red, informática, equipamiento, prácticamente estaríamos en una medicina de guerra, como diríamos. Entonces, proteger estos equipos es tal vez lo más importante, ¿no? Y si quieres a lo largo iremos avanzando en cómo hacer todo esto. Bueno, ya se han visto herramientas y tal vez lo que hablabas de la concienciación de los profesionales, del profesional también técnico, la parte de electromedicina está implicada y cada vez va a estar más implicada, contar con los recursos y la implicación también de todo el hospital o todo el sistema sanitario, ¿no? Pues como dices, lo vamos a ver a lo largo de esta mesa y, como señalas, quizá la parte industrial ha sido la que hasta ahora menos se veía con la necesidad de aplicar medidas de ciberseguridad, pero hoy en día cada vez se están conectando más dispositivos a la red
y eso hace que aumente la superficie de exposición. Federico, vosotros, ¿cómo veis esta situación, ¿no? Una mayor transformación tecnológica general, pero concreto, lo que decía José Ángel, en esos sistemas médicos que cada vez más están conectados, ¿qué riesgos están entrañando y cómo veis vosotros ese panorama? Pues dos líneas distintas. Por un lado, tenemos muchísimos más equipos, eso es cierto. Cada vez hay más, no solamente de electromedicina, sino de la informática general. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos pasado en poco tiempo de una docena aproximadamente de servidores a más de 100 servidores en un hospital relativamente pequeño. Esto por un lado, pero por el otro lo que nos ocurre es que además los recursos no están creciendo en la misma proporción. Por lo tanto, el problema real con el que nos estamos, o la complejidad real, es cómo conseguimos gestionar todo esto. Por un lado, muchísimos más equipos, por otro lado, recursos equivalentes. ¿Cómo actualizas todo eso con los planes que hay que hacer? ¿Cómo mantienes los parches al día? Eso es muy, muy difícil. Y a todo esto sin complicar la vida al usuario final. Al final tenemos muchos profesionales que ellos lo que quieren es trabajar. Ponles doble factor de autentificación, ponles todo lo que quieras. Al final les estás complicando la vida. Y los sistemas, en teoría, nacieron para ayudar a este personal y se lo estamos complicando. Y la verdad es que es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio y ese es el problema real que tenemos desde el área de informática, el qué compromiso adquieres entre esa seguridad y esos recursos limitados y ese bloqueo a los profesionales que quieren utilizar la tecnología. Claramente una función muy compleja y en la que ayudan a los hospitales y otros organismos relacionados con la sanidad, precisamente empresas como SAM de Grupo Raylands. Por eso te quería preguntar, Javier, ¿cómo veis vosotros este panorama? ¿Qué ciberamenazas estáis viendo que afectan más a estos entornos y cómo pueden ayudar los proveedores a los hospitales y otro tipo de centros a protegerse ante este escenario que estábamos viendo? Sí, pues bueno, el ámbito, digamos, de la salud es muy diferente que de todo el resto que se puede ver en otros lugares, ¿no? La red del hospital es un ámbito que está siempre en constante evolución y justamente desde hace un par de años nosotros hemos visto varios, un aumento de la superficie de ataque, digamos, con el desarrollo justamente del cloud, de la telemedicina. Miguel Ángel estaba hablando hace un rato del COVID, de los puestos que están a distancia, etcétera, y de la multiplicación, claro, de la conectividad de los dispositivos en general. Y eso justamente trajo nuevos retos en términos de visibilidad. Nosotros, muchos hospitales que vamos a ver, que acompañamos, nos dicen que no saben cuántos dispositivos conectados están en la red, lo que trae también problemas en términos de gestión de vulnerabilidad, porque no se puede proteger lo que no se ve. En términos de gobernanza, de conformidad y de segurización de los datos. Entonces, es importante justamente tener esas soluciones que van a permitir justamente enfrentar esos nuevos retos y claro, tener soluciones diseñadas exclusivamente para el riesgo único, que es el riesgo de la salud, es importante. Pues ya para tener, digamos, el mapa completo, ¿no? de cuál es la situación actual, me gustaría preguntarte, Pedro, en este caso, vosotros que lleváis años trabajando, ya aprobasteis el Plan Estratégico Sectorial de la Salud, que inicialmente no incluía, por ejemplo, a los hospitales como tal, como infraestructuras críticas, sino simplemente algunas partes, pero no sé ahora si esa visión está cambiando después de la pandemia o cómo estáis teniendo en consideración la ciberseguridad en concreto y la seguridad integral, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que promueve la normativa PIC en el entorno sanitario. Dentro del Plan Estratégico de la Salud, los hospitales están constituidos como un segmento de carácter crítico, principalmente por su atención especializada dentro de la asistencia sanitaria al ciudadano que se presta. Su criticidad, algunos de ellos, considerados infraestructuras críticas,
viene catalogada, o bien establecida, la aplicación de unos criterios horizontales que la propia ley PI contiene. Estos criterios horizontales establecen unos parámetros que determinan la subcriticidad, la gravedad y las consecuencias o destrucción de una infraestructura crítica mediante la evaluación en función de número de personas que podemos catalogar en víctimas mortales o personas heridas, el impacto económico, pérdida económica o deterioro del servicio, el impacto medioambiental, la degradación del lugar o del entorno, y muy importante es el impacto social, el público, es decir, el reputacional, la incapacidad o la conciencia del ciudadano que tiene la incapacidad de la administración pública por velar por la prestación de un servicio esencial como es la atención especializada desde un hospital hacia el ciudadano. Se han establecido estos unos umbrales categorizados en 6 categorías, desde nula hasta muy importante. Las categorías superiores, que son la grave y muy importante, tienen una serie de parámetros que ya digo, establecidos dentro de estos 4 principales, definidos por los 2 ministerios competentes, que es el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, y a partir de ahí, si un segmento, en este caso un hospital, tiene un fallo cumple alguno de los parámetros o umbrales establecidos en el número de personas, el impacto económico o el impacto medioambiental o el impacto social, y automáticamente se le designa y es catalogado como infraestructura crítica. Y vosotros, y os pregunto en general, ¿cómo veis la posibilidad de ese impacto social que puede haber en materia de ciberseguridad cuando hablamos de los hospitales? Es decir, ¿cómo puede impactar un ciberataque en torno a en cuanto a cómo afectan a los dispositivos médicos, cómo afectan a la protección de datos? Querría saber de qué estamos hablando exactamente, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hasta qué punto es eso peligroso, por decirlo de alguna manera? Miguel, empezamos. Bueno, yo creo, sí, al final todos somos pacientes, ¿no? Y todos somos ciudadanos, pacientes y ya sí, esos profesionales, ¿no? A veces, ¿no? Pero lo que queremos es que nos atiendan, ¿no? O sea, queremos que nos atiendan, que tengamos unos servicios disponibles, la parte de lo que nos decía Pedro, infraestructuras críticas, tenemos que dar un servicio 24/7, ¿no? Y que luego también que nuestros datos sean confidenciales, ¿no? O sea, yo creo que ese impacto que vemos, la ciberseguridad para un paciente empieza en el momento que los sistemas están disponibles, ¿no? En esa dimensión de la seguridad de disponibilidad. Eso es lo que nos interesa a todos cuando vamos a un hospital, ¿no? Y eso es lo que decía Federico, tenemos que dar servicio, fundamental. Y se empieza por las medidas de seguridad tienen que estar y deben funcionar, ¿no? Pero que también que sean usables, ¿no? Entonces, el impacto, donde lo medimos, es disponibilidad. Yo creo que nos acompaña hoy Pedro y de esto seguro que nos puede hablar mucho, ¿no? Es infraestructura crítica, lo relaciona mucho con la parte de sector salud, disponibilidad, ¿no? Sí, no, como decíamos antes, lo que habla de disponibilidad, es decir, si alguien se imagina que va, por un ejemplo, en una urgencia de un hospital y que le digan que no se le puede atender porque ahora mismo no funciona no tenemos ordenador para ver su historia previa, no podemos hacerle un diagnóstico con un equipo médico porque no se puede. Además está todo interrelacionado, es decir, el tema es que ya, bueno, puedes trabajar en algunas cosas en modo emergencia, pero al final requieres ver datos históricos, previos, y si además el ataque ciberseguridad afecta al propio equipo, es decir, ha hecho que el equipo se vuelva indisponible, es decir, ni siquiera en modo emergencia el escáner porque se ha visto afectado por un ransomware o algún ataque, esto sí que crearía un problema, digamos, ya no infraestructura crítica, sino un tema social, es decir, una cosa es que el hospital sufre un ataque, el hospital no pueda trabajar, ¿no? Y lo que decía, lo de medicina de guerra a papel y lápiz, bolígrafo, hoy en día es un poco complicado de asumirlo, ¿no? Y por eso también tenemos que tener los planes de contingencia y las prevenciones para que esto no ocurra. Lo cual no quiere decir que en algún momento pueda ocurrir, porque ahora mismo es verdad que es difícil estar libre de que pueda surgir algo, pero tenemos que poner los medios y, como decían, aquí lo hablábamos antes también, el tema de los recursos, y cada vez necesitamos más requerimientos con el mismo personal o los mismos medios. Esto
y hablando desde la administración siempre nos comparan con la privada, ¿no? El tema de la productividad, y esto es curioso en el tema de ciberseguridad, el tema de tecnología, como no nos comparan como multinacionales, claro, dan una cantidad de servicios y nos piden que hagamos lo mismo que esas multinacionales, pero si comparáramos los departamentos técnicos de esas multinacionales con lo que tenemos en la administración, por ejemplo, o las empresas privadas, hay algo que no coincide, por eso una que reivindicamos de la parte de Sociedad de Medicina e Ingeniería Clínica, tanto como las otras sociedades, es que tenemos que tener claro que si somos infraestructuras críticas y somos servicios críticos, necesitamos el personal, los medios, tanto en colaboración con empresas, para poder prestar esos servicios. Es decir, venimos de una pandemia que se ha nombrado aquí, donde hemos prácticamente pues, corrido todos para intentar dar servicios de una forma o de otra. Hemos hecho telemedicina, como se ha podido. Hay que ver cómo se hace la telemedicina real, es decir, a partir de ahora yo creo que ya la concienciación está para que se pueda hacer una telemedicina real y que los ciudadanos la acepten de una manera, es decir, antes era imposible prácticamente decirle que ibas a atender a un ciudadano por teléfono o por una videoconferencia. Hoy en día, gracias a la pandemia, o por desgracia por la pandemia, lo hemos asumido, pero eso tiene unos riesgos de ciberseguridad, igual que monitorizar pacientes en su domicilio, lleva mucha colaboración entre la parte de TI informática, equipamiento médico electromédico, y eso hay que regularlo y que sea seguro. Con lo cual, el tema de ciberseguridad va a ser cada vez más candente, donde todos tienen que colaborar. Bueno, lo comentaremos, pero va a ser fundamental en cómo evolucionamos ahí, ¿no? Y bueno, pues para añadir un poco, ¿no? El impacto es verdad que es bastante fuerte. Nosotros es verdad que acompañamos a varios establecimientos de salud justamente después de ataques ciber, que hemos podido ver especialmente en Francia, donde hubo muchísimos el año pasado y este año también. El impacto mayor es la desorganización completa del establecimiento de salud, que va a impactar de una manera u otra a la atención al paciente. Y nosotros hemos visto justamente hospitales, por ejemplo, en el sur de Francia, donde al final pueden ser cosas bastante simples, como por ejemplo los dispositivos de esterilización en el bloque quirúrgico que ya no funcionan. Entonces ya no pueden operar a nadie, tienen que mandar a la gente a otros hospitales, etcétera. Y bueno, después sabemos, por ejemplo, que en Alemania hace un año una persona falleció por culpa de un ataque ciber, entonces el impacto puede ser bastante grave. Es que, de hecho, claro, estábamos hablando de la disponibilidad de los datos, de la importancia que tiene, pero sin duda estamos viendo ya que determinados tipos de ataques afectan directamente, ya por hablar ni siquiera a la salud, sino a la vida de las personas, ¿no? Esto, ¿hasta qué punto es una realidad? Y quiero decir, es una realidad, bueno, ¿qué nivel de capacidad tenemos para protegernos de esto? ¿Y qué nivel de dificultad tienen, que al fin y al cabo es lo mismo, los malos para poder cometer acciones contra este tipo de dispositivos que son vitales? A ver, lo cierto es que ellos tienen mucha más facilidad que nosotros, ¿vale? Son muchas personas atacando, cualquier fallo tuyo lo pueden aprovechar para entrar. Y el segundo aspecto importante es cómo demonios lo detectamos. Es decir, bien, nos pueden atacar, si lo detectamos, perfecto, pero ¿y si no lo detectamos? Es decir, si realmente han entrado y no somos conscientes de ellos, hablaban de disponibilidad, pero no es solamente disponibilidad, es que la dependencia tecnológica ahora es tremenda. ¿Qué ocurre si el ataque lo que hace es envía información errónea al profesional que tiene que tomar una decisión? Eso ya es bastante más complejo. ¿Y qué ocurre si hoy en día todos los sistemas se comunican? ¿Qué ocurre si tengo dos sistemas y cada uno me dice una cosa distinta? Porque han atacado a uno y nos encontramos con... O nosotros no hemos sincronizado de forma adecuada los equipos. Tenemos un monitor que nos dice una cosa, pero ha transmitido otra información a la historia clínica. El médico toma una decisión, la enfermera consulta la historia clínica, ve otra. Realmente es muy, muy complejo. Y sobre todo lo que más miedo me da es no llegar a saber que eso ha ocurrido. De ahí la importancia de, como decimos en esta mesa, ¿no? que esto es una labor conjunta, es decir, tiene que haber una organización entre los diferentes departamentos que se encarguen de todo lo que tiene que ver con la tecnología e incluso con aquellos otros que no tienen a lo mejor una relación directa con la tecnología, pero que tienen que tener inculcada esa cultura de ciberseguridad.
en este caso, Pedro, la protección de infraestructuras críticas está precisamente enfocada desde una protección integral, es decir, no solo la ciberseguridad, sino la protección en general. ¿Qué retos veis vosotros desde el CNPIC relacionados con la seguridad integral de los hospitales? Principalmente el carácter integral de la seguridad. Tenemos que hacer ver o concienciar arriba de todo a la alta dirección la importancia que tiene la seguridad, y más importante además por su carácter integral, es decir, la interrelación que existe entre el mundo o las medidas de seguridad física con las medidas de seguridad lógica. Ambos permitirán una visión global de toda la protección de las infraestructuras críticas, permitirán al mismo tiempo con las diferentes áreas o las dos áreas que existan ahí, incluso si están bajo un paraguas de seguridad corporativa, mejor para el diseño de una estrategia corporativa más específica y la optimización de recursos, tanto medios como personas. Eso es. En este caso estamos hablando en esta mesa de que un hospital tiene su departamento de seguridad, no todos, pero los más importantes sí que lo tienen, su departamento de seguridad, el departamento de sistemas, el departamento de ingeniería. Bueno, estamos hablando de que todos tenemos que trabajar juntos en esta materia, y te lanzo a ti la pregunta primero, Federico, y luego vamos para el otro lado. ¿Cómo está organizado habitualmente esa coordinación en los hospitales? O si es que realmente existe ya o se está trabajando en ella. Hay muchos departamentos dedicados a cuestiones de tecnología, de sistemas, pero realmente hay una coordinación entre ellos, o hay que trabajar, y si hay que trabajar, que entiendo que sí, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son los puntos más importantes en los que hay que trabajar? Como siempre, todo es mejorable y la coordinación puede mejorar. Yo creo que no es mala, la concienciación en general es alta, es decir, todo el mundo sabe que tenemos un riesgo, y lo importante ahí es tener muy definidos los roles, es decir, tenemos quien tiene que tomar la decisión de cuál es la política, seguro al 100% no podemos estar, así es que hay que tomar decisiones y asumir unos riesgos. Tenemos que saber quién es el que tiene que tomar las decisiones, tenemos que saber quién es el que ejecuta esas decisiones y quién supervisa, ¿vale? La coordinación tiene que venir por esos tres niveles, y si queda claramente definido esos roles, es mucho más sencillo todo. Entonces yo creo que la parte de coordinación implica definir qué roles tiene cada uno y hasta dónde llega y hasta dónde no puede llegar, partiendo de que no podemos cubrir el 100%, es decir, el hospital seguro no existe por mucho dinero que pongamos encima de la mesa y por muchísimos recursos que pongamos. Tenemos que tener además en cuenta que desde el punto de vista normativo, regulación, al fin y al cabo las competencias dentro de cuando hablamos de la sanidad están muy distribuidas, ¿no? Con lo cual al final los modelos que hay en cada comunidad autónoma son diferentes. En vuestro caso, allí en Islas Baleares, ¿cómo ves esa coordinación que existe en general en los hospitales? Yo creo que lo que contaba Federico, ¿no? Venimos de un mundo donde había un responsable de seguridad de protección de datos, que eso generalmente era informática, ¿no? Porque eran las 20 medidas de seguridad. Empezamos a inventar ya más siglas, ¿no? El DPO, el CISO, el director de seguridad. Yo creo que esos roles son totalmente diferenciados, muchas veces son islas entre ellos, ¿no? El director de seguridad física no habla con el responsable de seguridad. ¿Y cómo lo articulamos? Hace ya varios años, ¿no? que articulamos los comités de seguridad corporativos, ¿no? En línea de lo que comenta Pedro. Tenemos un decreto de política de seguridad de sanidad, del sector salud, donde están por un lado el comité corporativo y por otro lado los comités de la gerencia, ¿no? De las gerencias territoriales. Y digo que es una experiencia bastante bonita porque cada 6 meses nos sentamos, los comités se reúnen, ¿no? Y siempre con un plan de trabajo, ¿no? Un plan muy definido, y por lo menos en estos comités que está todo el equipo directivo de cada gerencia, pues por lo menos se dan por enterados, ¿no? Estamos todas las partes unidos, ¿no? Y aquí hablaba Javier de Francia, siempre recuerdo, ¿no? Lo que decía Napoleón, ¿no? Que si tú quieres que algo
no salga, encárgaselo a un comité, ¿no? Y en este caso, pues hay que quitarle la razón, ¿no? Porque este comité, por lo menos, el hecho de vernos cada 6 meses, puede decir, el mes de antes por lo menos vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esa periodicidad, nos encanta legislar muchas veces, crear comités, órganos colegiados, pero hay que darle contenido, ¿no? Y es donde digo que el éxito está en dar a estos comités que se sientan implicados en esto de la ciberseguridad, que al final, se ha comentado, ¿no?, por los compañeros, es parte del negocio. Si tenemos un problema de ciber y no podemos operar, es su problema. En ese momento es cuando te empiezan a llamar, ¿no? Entonces, digo, quizás la figura donde pivotamos más en los comités de seguridad. José Ángel, allí en Canarias. Hombre, hay que decir que, por ejemplo, en España pues son 17 comunidades y exactamente no funciona. Es un poco también, incluso dentro de la misma comunidad de un hospital a otro, pues no... Por lo general es verdad que la parte de seguridad física no suele estar hablando con la parte de seguridad, digamos, ciberseguridad o seguridad de los datos, que hay diferentes roles y eso a veces complica. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel que tiene que haber una coordinación, unos comités, incluso en los proyectos de seguridad, lo que hablaba también Pedro, una seguridad integral, es decir, para el tema de credenciales de acceso, si se van a robar un recurso y se va a utilizar, pues saber si esa persona ese día está en el hospital, es decir, lo primero, si recursos humanos, si está en su horario, lo segundo, si ha entrado, ha accedido al hospital, y lo tercero, desde dónde está accediendo. Es decir, eso requiere controles de acceso, digamos, una visión global, y lo que ha sacado aquí, eso también, y lo que dice es que están las directivos, pues entre las direcciones, gerencias de los hospitales y de la comunidad tienen que estar de acuerdo y sensibilizados. Yo lo veo a veces complicado porque sacar un proyecto de envergadura global, también como está la contratación del Estado, es complicado, ¿no? Pero es a lo ideal deberíamos ir, ¿no? O por lo menos los pasos que se vayan dando puedan ser de forma que al final lleguemos al objetivo global. Por eso la seguridad al final, es lo que he comentado aquí, depende de las personas. Es verdad que por mucho dinero que pongas, ¿no? Pero necesitas unos medios mínimos para por lo menos aplicar las medidas que ya existen en normativa y que te dicen las guías de recomendación, y a partir de ahí, pues, tener el factor humano como una parte importante, ¿no? Y al aplicar la tecnología de esta forma integral, ayudarnos a lo que es la seguridad en general, ¿no? Claro, porque como has dicho, o sea, es el hecho de que no exista coordinación es un problema, pero si ya ni siquiera habla el responsable de seguridad de la información, de la ciberseguridad, por decirlo de manera general, y el responsable de la seguridad física como tal, pues el problema es mucho mayor, porque además estamos viendo cómo, pues eso, cada vez, lo que hemos dicho, cada vez más dispositivos médicos están conectados, es decir, dispositivos físicos, incluso un control de accesos está conectado y por ahí pueden entrar los ciberataques. Javier, en vuestro caso, viéndolo desde esa perspectiva, ¿dónde creéis que está ahora mismo el mayor problema? ¿En los dispositivos físicos, en las redes? Entiendo que en todas partes, pero... Es verdad, pero bueno, lo vuelvo a repetir, el riesgo en el hospital es único y es verdad que la multiplicación de la conectividad de dispositivos, especialmente médicos, se hizo muy rápida, de manera que no se pensó demasiado antes la ciberseguridad en esos dispositivos. Os puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en el que trabajamos con un hospital donde un dispositivo de imágenes pues tenía unos cuantos protocolos para que los fabricantes se conecten para hacer el mantenimiento encima, solo que la autenticación se hacía con un código grabado, con un password grabado en el código. Entonces, cualquier persona que tenía acceso a la red del hospital podía telecargar los datos del paciente o modificarlos, etc. Entonces, yo digo, aquí hay dos cosas. La mala noticia sería que, desgraciadamente, este tipo de vulnerabilidades son bastante típicas en los dispositivos médicos, que las consecuencias pueden ser bastante graves. La buena noticia es que son vulnerabilidades que son bastante fáciles de prevenir. Y una vez hecha la prevención, justamente, se reduce considerablemente la superficie de ataque. Y hoy en día pues vemos que los fabricantes también hay una toma de conciencia y están cambiando, digamos, están modificando también la manera en la que piensan seguridad en los dispositivos y también están impulsados por la normativa, ¿no?
vemos, como has dicho, un problema que es habitual, y es de hay digamos una organización detrás para proteger los sistemas, hay soluciones, pero luego llega X persona y pone el password encima del dispositivo médico, lo deja a la vista, o sea, situaciones de estas que lamentablemente son cotidianas, y que al final lo que requieren es una cultura de ciberseguridad. ¿Cómo veis vosotros la situación actual de la cultura de ciberseguridad en general en los hospitales? Ya no solo me refiero a departamentos como los vuestros, sino incluso del personal médico. Federico. ¿Crees que, vamos, la pregunta es, ¿crees que hay una cultura de ciberseguridad en los hospitales hoy día generalizada o no? Le falta bastante, porque el sector sanitario, el día a día, es el paciente, con lo cual tienen bastante trabajo y se focalizan, esa es su necesidad. Es un poco de, si complicamos mucho las medidas, se van a buscar el sistema de ponerse la contraseña encima del monitor o cualquier cosa similar, porque la prioridad para ellos es el paciente. A muchísima distancia queda el resto, y solamente se puede resolver con concienciación, formación y repetir y repetir. Y eso es costoso y todavía no ha llegado a todos los niveles. Bueno, pues pongámonos ahora en situación, cuando se produce un ciberincidente dentro de un hospital, ¿cómo se suele gestionar? ¿Cómo se lleva a cabo? Existía ese comité que decías, Miguel Ángel, pero que se reúne periódicamente, pero en un incidente real, ¿cómo se gestiona? ¿Solo lo gestiona el Departamento de Seguridad de la Información, si existe? ¿Es el Departamento de Sistemas? ¿Son todos los departamentos? ¿Cuál crees que es el modelo ideal? Y desde la experiencia, ¿no? Sí. Lo hemos hablado, ¿no? Yo creo, siempre decimos que hay dos tipos de organizaciones, ¿no? Las que han sufrido un ataque y las que no saben que lo han sufrido, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que estamos sujetos todos, ¿no? En la parte, en mi opinión, son 4 pilares, ¿no? Aparte de la parte de recursos humanos, hay que tener para afrontar un incidente, la parte de procesos, herramientas como algo necesario, y sobre todo, lo has comentado, Enrique, la parte de trabajar de manera conjunta, ¿no? Y esa manera conjunta dentro de un organismo y también a nivel nacional, donde tenemos nuestros órganos de referencia, ¿no? En nuestro caso tenemos el Centro Cristológico Nacional, que ha estado esta mañana, y una iniciativa que también me gustaría contarla, que es la Red Nacional de SOC, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros, cuando hemos tenido un incidente, levantar el teléfono o compartir, ¿no? O sea, esa manera, evidentemente, como Baleares nunca vamos a dar respuesta a un incidente grave, ¿no? Es muy difícil, no tenemos ni los medios ni los conocimientos. Y aparte, seguro que al de al lado algo le ha podido pasar igual, y si no, le va a pasar, ¿no? Entonces, me quedo con esta palabra tuya de trabajar de manera conjunta, ¿no? O sea, ya lo podremos escalar, pero sobre todo transparencia, ¿no? Esa cultura más anglosajona, ¿no? De comunicar, de informar, me ha pasado, y que el de al lado te pueda ayudar, ¿no? Si te cierras a ti mismo, no te va a ayudar nadie, ¿no? José Ángel. Hombre, yo creo que ante un incidente el tema de la comunicación es fundamental. Independientemente de que a lo mejor sea la parte de TI quien lidere la incidencia, pero toda la parte del equipamiento médico, la parte industrial o la parte de seguridad física tiene que estar informado para incluso saber cómo actuar, ¿no? Qué parte hay que aislar o qué parte hay que tener en cuenta, tanto la información que puede estar siendo atacada o que puede ser un problema, como que sigamos dando lo que hablamos antes, dando el servicio. Entonces puede ser que haya que desconectar una parte y trabajar de una forma, pero eso tiene que estar comunicado y, por supuesto, no solo las partes técnicas, sino la parte de la dirección tiene que estar informada e involucrada, es decir, no vale con pedir explicaciones o decir, porque esto, como decimos, como dice Miguel Ángel, la cuestión no es si nos va a tocar o no, la cuestión es cuando nos toque, si no lo hemos sufrido ya en silencio, estar preparados, con lo cual tanto los comités como la dirección tienen que estar muy implicadas en que cuando hay un problema vamos a tener que correr todos, pero vamos a tener que poner soluciones, ¿no?
Y aquí la comunicación y la coordinación, y como él dice, elevarlo a las escalas superiores y la ayuda de los organismos que para eso, pues gracias a, yo creo que en España contamos con organismos competentes, pues que ayudan a que esto se pueda resolver y también en base a la experiencia, ¿no?, que es fundamental. Federico, en vuestro hospital, ¿cómo gestionáis este tipo de incidentes? Lo que hacemos es un trabajo previo, es decir, hemos definido aquellos elementos que son críticos. No todos los servidores ni todos los equipos son críticos, entonces tenemos definidos los equipos críticos y hacemos planes de contingencia que ponemos en práctica de forma regular. Es decir, somos bastantes los que somos capaces de tomar las decisiones en caso de que nos ocurra un incidente y tengamos que determinar qué equipos aislamos, qué equipos no, y eso es preparación. Entonces yo lo que diría es, debo de ser de los que no me he enterado todavía, ¿vale? Al menos de ninguno grave, pequeñitos sí, pero grave todavía ninguno, y simplemente estamos preparados, es decir, en caso de que ocurra, aparte de irnos a rezar, eso lo primero, cuando volvamos, creo que sabemos cómo actuar, sabemos sobre qué equipos actuar primero, sobre cuáles pueden esperar. El correo electrónico, pues oiga, si me quedo una semana sin correo electrónico, pues será una desgracia, pero no se va a hundir el hospital. Sí. Pero tenemos otros elementos que evidentemente es imprescindible que centremos los esfuerzos. Entonces, tenemos muy clasificados qué equipos son y cómo levantarlos en caso de un incidente importante de seguridad. Y entiendo que dentro de esa labor que hacéis dentro del propio hospital para gestionar esos incidentes está la parte de los organismos que pueden ayudar y también de los proveedores. Javier, en el caso de los proveedores, ¿cómo trabajáis con los hospitales para gestionar esos incidentes que puedan ocurrir? Vale, pues nosotros hoy día trabajamos con una solución que se llama CiberMDX, que es una solución de identificación y prevención del riesgo ciber diseñado exclusivamente para hospitales. Y esta última parte es bastante importante, donde justamente la idea es ayudar a los establecimientos de salud con soluciones que están diseñadas exclusivamente para el riesgo único, que es el del ámbito hospitalario, ¿no? Hace un año, creo más o menos, hemos diseñado también una feature, esto era para la parte ciberseguro, perdón, donde habíamos diseñado una feature que los departamentos de TI podían colar en las oficinas para entender cuáles son los procedimientos también que seguir en caso de un ataque, lo primero que se tiene que hacer. Y es verdad que nosotros también aprendemos mucho con los hospitales e intentamos acompañarlos lo máximo que podemos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. ¿Y existen actualmente metodologías de referencia más allá de las soluciones? Bueno, hoy día lo que sabemos es lo simple, ¿no? En la teoría, cómo sería... cómo se puede reducir el riesgo en un hospital, y eso pasa por la recompilación de informaciones, saber qué se tiene que proteger y cómo, claro, también actualizar la seguridad en los dispositivos conectados, ¿no? Y para la parte de dispositivos médicos, saber cómo recompilamos las informaciones ahí, trabajar con los fabricantes para sacar los datos y sacar más información y examinar el dispositivo en sí, ¿no? Bueno, pues para esa parte en práctica es mucho más difícil, porque eso es algo que requiere mucho tiempo, que es bastante difícil. Y justamente nosotros trabajamos con esta solución que permite recopilar todos esos datos también y reunirlos en un solo lugar. Bueno, y hablábamos antes de los diferentes departamentos que existen dentro de un hospital relacionados con la tecnología, pero ¿quién creéis dentro de este modelo complejo, ¿no?, que existe muchas veces, quién debe liderar esas políticas de seguridad? Porque hablamos de un montón de perfiles que no sé si en los hospitales siempre están bien definidos. Está el director de seguridad o el CSO, en algunos ya hay departamento de seguridad de la información,
está Sistemas, que también tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, algunas competencias. ¿Quién creéis al final que tiene que liderar todo ese cambio de políticas, de mentalidad que hay en un hospital en torno a la ciberseguridad? Federico, empezamos contigo, si te parece. Yo creo que tiene que ser personal, el comité está muy bien y existe, pero yo creo que liderarlo tiene que ser una persona y en nuestro caso lo hacemos desde sistemas de información, desde el departamento de informática. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las cosas son equipos. Cierto es que hay que tomar decisiones de negocio y por lo tanto sí que existe un comité, en el nuestro también existe, es el comité de seguridad, donde están todas las áreas afectadas. Tienen que estar los sanitarios, tiene que estar gerencia, tiene que estar el área financiera, pero el que lidera el grupo, el que convoca esas reuniones semestrales, mensuales o cuando corresponda, es el área de informática. Desde mi punto de vista es el que tiene que liderar. Otra cosa es que sea el que tome todas las decisiones, el que decida los riesgos, que eso sí que creo que pertenece al comité, pero liderar como tal y conseguir que el hospital sea medianamente seguro, creo que depende del área de informática. ¿Cómo lo veis por allí? No coincido, ¿no? O sea, la parte de proponer debe ser la parte técnica, ¿no? Yo creo que empieza a haber ya más o figuras directivas, ¿no? Como responsable de seguridad o delegado de protección de datos, que ya no depende de la parte de tecnología, ¿no? Pero al final quien debe disponer, ¿no? O sea, proponer la parte técnica, estos perfiles, como decimos, el DPO, el CISO, pero si no tienes ese apoyo de alta dirección, la experiencia es que nadie le hace caso, ¿no? Es una cosa de informática, ¿no? O sea, y más en un mundo, se ha comentado, en un mundo tan asistencial como el nuestro, ¿no? O sea, porque a lo mejor en otros sectores es más fácil, pero al personal asistencial, si no hay un líder asistencial, le cuesta mucho más llegar, ¿no? Entonces, la experiencia nuestra es siempre esos perfiles asistenciales nos ayudan mucho a llegar a nuestro negocio, ¿no? Hombre, yo ahí, estamos hablando de roles, sí me gustaría que los roles no sea, le asignamos el rol a una persona que tiene un trabajo concreto y le añadimos una tarea, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que lo que le hemos añadido es como se suele decir un muerto más, pero que no, es decir, a lo mejor debería haber un director o un CSO que se encargue de la seguridad, lidere en coordinación con todas las partes técnicas y, como dice Miguel Ángel, directamente con la dirección o los diferentes directores de la parte asistencial, de negocio, porque el tema de la ciberseguridad es algo global, con lo cual no puedes, incluso el esquema de ciberseguridad habla así de que un poco que el que lleve el sistema pues no se encargue tampoco de la seguridad exactamente, pero bueno, que alguien tiene que liderarlo y poner en, digamos, en colaboración al resto, ¿no? Como hablamos, la parte de electromedicina, industrial, informática, lo que es la protección de datos, y todos esos roles tienen que estar coordinados, ¿no? Entonces, yo entiendo que liderarlo sí debería haber una persona específica con cargo directivo y con capacidad, porque el problema que nos encontramos a veces en la parte técnica es que proponemos, decimos cosas, pero después hay que decidir y tanto para llevar las medidas a cabo, los recursos que hagan falta, es más complicado, ¿no? Y eso es fundamental, la involucración que hemos hablado antes de la gerencia, las direcciones, incluso desde las propias comunidades, de la dirección de la comunidad, que ya fije también unas ciertas criterios o líneas estratégicas, porque si no, dentro de los hospitales hay muchas necesidades, como diríamos, y cada uno pues tira un poco a su lado, ¿no? Bueno, ya vemos que aquí hay debate, ¿no? ¿Cuál será el modelo mejor? Al fin y al cabo, el modelo mejor es el que permita ser a los hospitales más seguros. En el caso de organismos como el CNPIC, tenéis claro que tenéis que tener unos interlocutores, ¿no? En este caso, el responsable de seguridad de la información. Pero me gustaría saber cómo veis la colaboración que existe actualmente público-privada con los hospitales. Muy buena. Desde el primer momento, el concepto de colaboración creo que lo tenemos marcado en nuestro ADN, el Centro Nacional de Protección. Nace a raíz del desarrollo del Plan Estratégico Sectorial de la Salud. Al tener en los ministerios competentes, nos ponen en contacto con los diferentes organismos, la Agencia Española de Medicamentos, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y otras instituciones que tienen un gran papel en materia específica en el ámbito sanitario.
Ellos nos ponen en contacto, en este caso, con los hospitales, acudimos a los hospitales, nos entrevistamos, vemos cómo funcionan realmente por dentro, cuáles son sus servicios que prestan, y es tanto, independientemente, en este caso nos estamos centrando más bien en el público, porque el ámbito privado lo hemos dejado de lado, en el PER de la salud, aunque en un futuro, bueno, la tendencia también será abrir a los hospitales de carácter privado, pero hoy en día está centrado el tiro en la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Sanidad. Y es muy bueno, se sigue madurando concretamente mediante la mesa de coordinación PIC que tenemos, donde un representante del sector de la salud acude. Ahora mismo son cada 2 meses que se están celebrando en función del nivel de alerta. Estamos actualmente en el 4, por eso se celebra. Ahí es un mecanismo de coordinación donde interactúan todos los representantes de cada uno de los 12 sectores que tenemos estratégicos, aunque finalmente se han desarrollado 18 planes, porque el sector de la energía lo hemos dividido en 3 subsectores y el sector de transporte conlleva otros 5 subsectores aparte. Y ahí hay una gran interacción, las preocupaciones que nos trasladan en su materia específica, como la que nosotros le trasladamos al conjunto, y a lo mejor el sector de salud también está interesando lo que le ha pasado al sistema financiero, una serie de ciberataques que ha tenido en sus propias infraestructuras. Hay una muy buena sintonía y la mantenemos ahí. Tanto en este sentido, en el de la colaboración, como en el de los recursos, que creo que has sido tú, Miguel Ángel, quien lo ha comentado varias veces, tiene un papel fundamental la gerencia de los hospitales. Y hablábamos antes de la cultura de ciberseguridad que tiene que haber en toda la organización, pero concretamente en esta figura entiendo que tiene que ser algo fundamental. ¿Creéis que eso hoy día es así, o al fin y al cabo la sanidad está enfocada al paciente, que por decirlo en términos empresariales es su core? ¿Creéis que las gerencias cada vez están asumiendo más que la ciberseguridad es un problema y que afecta a la calidad asistencial? ¿O todavía hay, digamos, una distancia muy grande entre los departamentos relacionados con la ciberseguridad, con la tecnología y la gerencia? Bueno, siempre la culpa es de seguridad, ¿no? Eso es una realidad. Antes, hasta hace un poquito le podíamos echar la culpa al COVID, ahora el COVID, seguridad y protección de datos en general, ¿no? Pero yo creo que sí existe empieza a darse cuenta de esa dependencia, ¿no? De cómo un ataque de ciberseguridad puede llegar a parar un hospital, y aunque no te afecte, ¿no? Lo comentaba Javier, muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestra red, ¿no? Tenemos cosas. Y no lo sabe ni la gerencia, ¿no? Porque se instalan y de repente empiezas a tener sistemas de información o cacharritos dentro de tu hospital que son fundamentales para la asistencia sanitaria. Lo comentaba antes, nosotros sufrimos un ataque en diciembre, por suerte el ataque fue controlado, nos dimos cuenta, pero la primera medida, y en colaboración con el centro, es cortar internet, ¿no? En ese momento que cortamos internet, parece que ya se para el hospital, ¿no? Ya no podemos prestar una asistencia sanitaria. Y es que se fueron descubriendo servicios que estaban en cloud, porque no lo sabíamos, ¿no? Y nosotros, desde la parte de ciber, me meto también en el gorro de la parte de protección de datos, empieza a haber actores, proveedores de servicios sanitarios, que te venden el cacharro y te dan un servicio en cloud, ¿no? Y donde antes tenía una historia clínica integral, ahora la tiene muy distribuida, ¿no? El que te pone cualquier cacharro, al final le estás mandando la información y es el que te va a prestar el servicio, ¿no? Y es otro de los riesgos que tenemos que también asumir. Hay no una fuga de información porque está controlado, pero no hay esa historia clínica del paciente o ese servicio integral ya está más distribuido, ¿no? Entonces, se dan cuenta en el momento que se quedan sin internet, ha sido la realidad, ¿no? Hombre, yo también ya lo he dicho, la gerencia es fundamental. También lo que decimos, la gerencia también depende de lo que la comunidad autónoma haya decidido en sus líneas estratégicas. O sea, también esto tiene que venir desde la comunidad, y yo creo que también se están dando cuenta, al final en España, quieras o no, creo que todo el mundo, a base de la experiencia de los demás, vamos aprendiendo, ¿no? Es decir, hasta que no ves que otro hospital y otro gerente te comenta el problema, no te das cuenta a lo mejor del alcance que tiene, ¿no? Y lo que comenta Miguel Ángel, el equipamiento médico, pues sí, los servicios de oficina tenemos controlado hasta cierta parte, porque a veces son equipos muy propietarios, donde el fabricante tiene cierta información, pero a veces no tienes la información de lo que hay detrás del equipo. Hay equipos incluso protegidos por un firewall,
Pero claro, tú no sabes exactamente qué sistemas está usando o el detalle. Eso a veces pues hay herramientas que te lo pueden dar y además requiere pues eso, dedicar recursos a hacer inventarios más controlados, más detallados para poder protegerte. Es decir, lo que decían, si no sabes lo que tienes es difícil protegerlo. Después tenemos que el equipamiento médico está sometido a una validación, con lo cual tú no puedes actuar sobre los equipos directamente. Por eso necesitas que el fabricante, que gracias a tanto la concienciación como las nuevas normativas, se han ido adaptando y ya aplican temas de ciberseguridad. De hecho, la nueva norma MDR te obliga a que todo el ciclo desde del diseño sea seguro, la puesta en mercado y todo el ciclo de vida hasta que ese equipo se elimina del mercado, son corresponsables junto con los centros del funcionamiento y de que sean seguros. Con lo cual, aquí eso se involucra todo. Y el tema del que decía, hace falta también medios, de una forma o de otra, para que la gerencia tiene que estar consciente de que la ciberseguridad no es colocar una tecnología y ya está, es decir, no es me gasto tantos euros y ya estoy seguro, esto no funciona así. Entonces, al ser cosas de todo, la concienciación que también decíamos, si no se fomenta la formación, la concienciación, y la gerencia es importante porque además, como decía, los profesionales están a lo que están, que es su labor, y esos temas los ven como un tema un poco que no es directamente, y es fundamental. Si ellos no son parte de la solución, son parte del problema y parte de la solución, ¿no? Javier, vosotros que sois proveedores, ¿cómo veis la implicación de la gerencia? Entiendo que vuestros interlocutores, digamos, serán muy variados, pero en este caso, ¿cómo veis vosotros con todos los hospitales con los que trabajáis y otros centros? Bueno, nosotros nos empeñamos siempre en trabajar con los dos departamentos de TI y de electromedicina, porque esa coordinación es sumamente importante. Justamente con el dispositivo, con la solución que nosotros proveemos, permite justamente al departamento de electromedicina aculturarse un poco al riesgo ciber, bueno, un poco más, y al departamento TI de tener una visibilidad sobre los dispositivos médicos, que es hoy lo que les falta, ¿no? Pero en todo caso vemos que la evolución está yendo en la buena dirección, porque desde hace unos meses, por ejemplo, nosotros vemos que más y más los pliegos de mantenimiento de dispositivos médicos vienen con anexos en ciberseguridad. O sea, hay esa toma de conciencia también de la importancia de esa coordinación. Bueno, estamos ya en tiempo, hemos tocado muchos temas, hay muchos más que quedan ahí en el tintero. Antes de dar paso, porque también nos gustaría que quienes están al otro lado de la pantalla os puedan hacer alguna pregunta, me gustaría preguntarte, Pedro, estáis en revisión constante de los planes estratégicos, en este caso del de la salud. ¿Qué cambios nos puedes anticipar o si no, cambios, qué necesidades estáis viendo que no estuvieran contempladas anteriormente? El primer plan del PES de la salud fue puesto y aprobado en el año 2018. A raíz de la parálisis que se produjo la situación COVID, pues conllevó un retraso en la revisión, que se está materializando, pues dentro del día 16, la Comisión Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas aprobará el actual Plan Estratégico del Sector de la Salud. Y hemos centrado mucho, a raíz de la situación o lo que hemos vivido con la pandemia, el mundo de las reservas estratégicas, el mundo de la distribución de productos sanitarios, y ese es el centro. Y también lo que hemos iniciado ya hoy, la presencia cada vez más de los instrumentos IoTM, ¿no? Ahí hay que fundamental incidir en el proceso de diseño seguro e incluso proponer un ejemplo, que no tiene por qué serlo, es el catálogo de productos STIC que dispone el CCN, pues algo similar en este mundo, los productos sanitarios interconectados, algo que previamente ya vengan securizados, cumplan con una serie de medidas de seguridad y dé cierta confianza al propio hospital, que va a ser el usuario definitivo de esas herramientas. Pues bueno, ya para terminar, nos gustaría que pueda intervenir también el público a través, en este caso, de nuestra compañera Cristina, que ha sido quien ha estado recopilando las preguntas que han estado llegando a través de la plataforma. Cristina,
Cuéntanos, Hola, ¿qué tal? preguntas ha habido? Nada, agradeceros porque la verdad que esta charla está generando muchísima interacción con nuestro público. Son muchísimas las preguntas que han llegado a nuestro equipo. Pero bueno, en la redacción hemos seleccionado 2 porque también el tiempo apremia. Yo entiendo que tampoco podemos estar aquí todo el día. Y bueno, la primera viene un poco a colación con lo que habéis estado comentando del sector sanitario y su dependencia de las comunidades autónomas. Siempre estamos acostumbrados a hablar de ello como un todo, sin embargo, pues al final son responsabilidad de cada comunidad autónoma. En este caso, si hay un incidente, ¿vosotros creéis que se comparte suficiente información con el resto de comunidades? Y de no ser así, ¿qué podría hacerse para mejorar esta situación? Pues actualmente los diferentes servicios de salud que hay extendidos por el ámbito autonómico, la mayoría de ellos son operadores críticos, tienen como, ante un incidente de ciberseguridad, tienen como CER de referencia al CCN CER, reportan directamente a ellos y puesten también conocimiento al mismo tiempo del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Desde el CCN se le da el apoyo de seguimiento al incidente, cómo va evolucionando y todos los mecanismos que tengan coordinación. Además, uno de los puntos que tiene que tener un operador de servicios esenciales, en este caso, es definición de los procedimientos de coordinación para comunicación e intercambio de información ante incidentes de ciberseguridad con su CER de referencia, en este caso el CCN. Sí, por añadir un poquito, ¿no? También, aparte de la Red Nacional de SOC, ¿no? Que es un camino que ha empezado hace un año y donde los servicios de salud empezamos a adherir, ¿no? Que es el medio de comunicación, ¿no? Sí me gustaría hacer una referencia al Comité Técnico de Seguridad de la Información de la Salud de la SEIS, ¿no? Que empezamos en el año 2014 y donde estamos representados todas las comunidades autónomas y más allá de la parte formal del CCN, pues es un equipo de trabajo que nos reunimos todos los lunes, ¿no? Y donde tenemos unos medios, un chat, donde cada vez que tenemos algún problema, pues escribimos. Es la manera más directa que tenemos de comunicarnos, ¿no? Y ya que hago la referencia al Comité Técnico de Seguridad de la Información de la Salud, también, y un poco en concordancia con la mesa de hoy, ¿no? Me gustaría destacar una iniciativa que ha tenido el Ministerio de Sanidad a través del Plan de Transformación Digital de Atención Primaria, donde una de las líneas de inversión ha sido la ciberseguridad en atención primaria, ¿no? Donde estamos 14 comunidades trabajando de manera conjunta. Es el proyecto que llamamos CiberAP, y donde dentro de las 7 líneas de trabajo, dependiendo del nivel de madurez de cada comunidad, la primera, donde hemos coincidido todo, es la gestión y securización de los dispositivos médicos, ¿no? Hay 14 comunidades que vamos a trabajar, otras 3 ya estaban trabajando desde antes, y donde va a haber una fuerte financiación por parte del Ministerio de Sanidad, consciente de este problema que tenemos hoy, ¿no? ¿Alguno quiere aportar algo más? Yo soy un poco la parte más discordante en cuanto a que la electromedicina a lo mejor no está tan informada, o a veces, tal como va la comunicación, pues a veces no llega, porque como decía antes, a veces se aprende por lo que le pasa a los demás, ¿no? Y es verdad que a veces los incidentes con el equipamiento médico no suelen llegar, o cuando te llega la información es muy, digamos, no es tan detallada, como a lo mejor ocurre en la parte de TI, y ahí sí tenemos que mejorar un poco la comunicación, sobre todo para concienciar y formar a todos los compañeros que llevan la gestión del equipamiento médico de lo que suponen los incidentes y de cómo se han resuelto en otros lados, ¿no? Perfecto. Y la siguiente pregunta ya es para Javier, del grupo de SAM. ¿Nos podrías hablar sobre un caso de uso en el que alguna organización sanitaria esté implementando vuestra plataforma? Pues sí, nosotros, bueno, lo último que hemos hecho es implementar justamente la solución en un servicio de salud en el sur de Francia. Y bueno, los mayores casos que hemos encontrado ahí era, por ejemplo, un dispositivo que estaba comunicando con un servidor que estaba basado en Japón y utilizando los credenciales, ¿no? de la máquina. Bueno, eso fue, claro, alertado por la solución. El hospital hizo sus investigaciones y se dieron cuenta que era el fabricante que subcontrataba a una empresa en Japón para hacer el mantenimiento sobre la solución, pero sobre el dispositivo, pero ese subcontratista estaba utilizando los credenciales por defecto, entonces que se pueden encontrar en internet, incluso en el manual de usuario del dispositivo, ¿no?
Entonces, bueno, la idea justamente detrás de la solución es poder tener un control eficaz sobre todo los dispositivos, especialmente médicos, que pueden haber en el hospital, ¿no? Y especialmente bueno, anomalías de comunicación, eventos anormales que pueden haber, especialmente de parte a veces, ¿no?, de algunos fabricantes, donde se van a conectar a los dispositivos, pero no sabes cuándo se conectaron, no sabes qué es lo que han hecho ahí, y no tienes ningún reporting de lo que se hizo, ¿no?, en el dispositivo médico. Entonces, volver a tomar el control justamente sobre todos esos dispositivos que, bueno, ya se dijo en la mesa, no se pueden ni parchear ni nada porque están con certificaciones que hacen que no se puede tocar, no se puede instalar antivirus, no se puede instalar nada. Entonces, la idea es sobre todo, ok, no puedo hacer nada sobre esos dispositivos, pero por lo menos sé qué es lo que está pasando, los controlo, sé dónde los puedo ver mejor, etcétera. Entonces, ahí es bueno, el último caso de uso que tuvimos con la plataforma. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, Cristina. Pues bueno, hasta aquí la mesa, estamos ya fuera de tiempo, ya digo, se quedan muchos temas por tocar, pero bueno, yo creo que nos hemos hecho muy buena idea de vuestra visión en lo que tiene que ser la ciberseguridad dentro de los hospitales y la sanidad en general. Así que nada más, agradeceros a los 5 que hayáis estado aquí, a Miguel Ángel, a José Ángel, a Javier, a Federico y a Pedro. Y bueno, pues que sigamos avanzando en esa creación de cultura de seguridad y, como hemos empezado esta mesa, insistiendo en la necesidad de que haya una colaboración, coordinación y que al final todos remen en la misma dirección para hacer una sanidad española cibersegura. Muchas gracias y nada, continuamos con el segundo bloque de esta jornada.